Bienvenidos sean todos a este episodio 2 de la temporada 2 de Gente Industrial, el podcast de la Asociación de Industrias de República Dominicana. En esta ocasión tenemos el privilegio de hacernos acompañar en el día de hoy por el señor Armando Paino Enríquez, director ejecutivo del Fideicomiso DEO Sostenible, una herramienta creada de manera directa por la Ley 225-20 de gestión integral de residuos sólidos y coprocesamiento de la República Dominicana. Paino, un placer tenerte por aquí. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Mario. Es para mí un verdadero honor estar acompañándolo a ustedes en esta temporada. Igualmente, como ARD es parte de todo este proceso de transformación que llevamos a cabo, también es muy importante que todos los miembros y seguidores de este podcast conozcan un poquito más lo que hemos venido trabajando de manera muy ardua, como tú lo sabes, Mario. Así es, así es. Creo que este tema me llena de mucha satisfacción, sobre todo porque es algo que sinceramente pues comenzamos a trabajar, pues, en lo que a mí respecta, en septiembre del año pasado, cuando nos involucramos ya como parte del consejo directivo del fideicomiso, tal cual también es una disposición, un mandato de la ley, y hemos podido ver todo lo que se ha avanzado o todo lo que ustedes han avanzado al interno del fideicomiso para ir dándole forma a una entidad que no existía, a una entidad nueva. Así que quizás podamos comenzar por ahí, Paino. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos meses luego de tu nombramiento en junio del 2021? Sí, bueno, como todo comienzo, ha tenido muchos retos por delante. Entender que estamos ante una normativa que debió haberse aprobado probablemente hace 10, 12 años, porque duró mucho tiempo en el Congreso en discusión esta legislación. Cuando tú comparas con otros países como Colombia, México, ese es el tiempo o incluso aún más de gestación de esas legislaciones fuera. Y como hemos venido hablando, nosotros como país nunca habíamos puesto atención de manera seria hasta ese momento de aprobación de la ley del tema de los residuos sólidos. Nosotros creo que han sido otros temas los prioritarios y esto nos trajo a llegar en pleno siglo XXI a tener serias debilidades en todo lo que es el territorio y en el manejo de los residuos sólidos en todo el territorio. Entonces esta ley viene a poner, digamos, la casa en orden. Yo siempre digo, y lo reitero, que todos han puesto mucha atención en lo que es el fideicomiso y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, en el sentido de lo importante hasta lo exótico, lo diferente, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Nos han contactado para conocer lo que es esa figura del fideicomiso dentro de una gestión integral de residuos sólidos. Pero para mí lo más importante de la ley, más que el fideicomiso, es ese ordenamiento que da y crea como órgano rector al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque eso viene a poner la casa en orden, porque anteriormente, si bien es cierto que bajo la ley 164-00 había un control o una regulación de la gestión ambiental de los rellenos sanitarios, de los sitios de disposición final y en sentido general del manejo de residuos, no había un ente rector que organizara todo el mercado en República Dominicana. Y eso es muy importante y ustedes lo pueden comprobar en otros ejemplos, como pasó con la transformación que vivimos con la 153-98 con el Indotel y el mercado de las telecomunicaciones. Es un antes y después. Son políticas públicas que se transforman en legislaciones que transforman industrias. Igualmente con la Ley General de Electricidad, yo pienso lo mismo. Fue un momento transformador para la industria que nos ha permitido por más de 20 años tener una industria de generación de primera línea que suple, ahora tenemos ciertos retos, pero ha podido suplir la demanda de generación. ¿Por qué? Porque se crearon las normas de juego y un sector privado pudo entrar y hacer inversiones de manera más segura. Y en ese sentido, ¿tú entiendes entonces que están las bases dadas para que aquí creemos una industria de gestión de residuos sólidos? Totalmente. Nosotros estamos ante la formación, y te lo puedo garantizar, ante la formación de una nueva industria nacional que va, al igual que como hemos visto en Brasil, en Colombia, en México, va a generar miles de empleos y va a generar miles de nuevas oportunidades de negocio. Entonces, eso te lo da las reglas claras de juego. Tú y yo que hemos sido abogados por más de 20 años lo sabemos, o sea, la seguridad jurídica que da una legislación como esta, o que sienta las bases. Ahora nos toca
como gobierno, como sector privado, lograr los consensos para todas las regulaciones accesorias y que faltan, poder ir avanzando hacia eso. Y viene entonces también la formación de un fideicomiso. Un fideicomiso creado por ley, muy importante. Público-privado, en donde el sector privado tiene un rol. Exacto, donde hay una gobernanza muy interesante. Y para mí ha sido una experiencia muy gratificante ver ese proceso de construcción de consensos y ver los comentarios de los diferentes sectores. Nosotros tenemos un consejo directivo en ese fideicomiso que es lo que vendría siendo en otros fideicomisos para las personas, lo que vendría siendo el comité técnico de otros. En este caso, en la ley lo denominó como consejo directivo. Y es un consejo directivo donde tú tienes un presidente que es el ministro de Medio Ambiente, tenemos un ministro de Hacienda para cuadrar la caja y ayudar que los números siempre correcto, estén claros. Es importante. Pero tenemos participación de la municipalidad a través de FEDOMO, que es la Federación Dominicana de Municipios, y que está su secretario general, está representado ahí. Y el presidente de la Liga Municipal Dominicana también. O sea, ahí hay una participación de la municipalidad de manera directa y de los líderes de la municipalidad. Pero cuando nos vamos al sector privado también tenemos la IRD, representado por ti, pero también tenemos Ecorred, que abarca más allá, es un abanico de empresarios que van más allá de la industria y que están preocupados por el medio ambiente y que realizan una gran labor también. Así es. Y un representante del sector privado, de los recicladores, del sector de gestión integral de residuos. Eso ha permitido que, según lo que me han explicado en varias ocasiones, es la primera vez que nos hemos sentado en una mesa por largas sesiones de trabajo, largas horas de negociación, todos los actores del sector. O sea, habían sectores de la municipalidad que nunca se habían sentado con el Ministerio de Medio Ambiente a buscar la resolución a los residuos. ¿Cómo era antes? Bueno, nosotros teníamos aproximadamente 400 municipios decidiendo cómo, cada uno por su lado, sin una coordinación efectiva, cuál es el destino que se le debe dar a estos residuos. Y para mí eso es ya un gran legado que estamos dejando en ese consejo. Y las discusiones que se han tenido ahí han sido de mucho valor por eso. Eso nos ha permitido también toda la estructura, porque la ley es la que te da la referencia. O sea, la que te da la norma base, pero tú bien sabes que mucha de la reglamentación, de la normativa que complementa esas leyes, es lo que le da la real operatividad a un fideicomiso o a una sociedad o a una entidad nueva de cualquier naturaleza. Entonces, esos procesos de discusión del reglamento técnico del fideicomiso tomaron las semanas que tomaron, o sea, en poder lograr construir los consensos, a ver cómo iba a ser nuestra gobernanza. En adición, que era una diferencia para el mandato de la ley, normalmente en los fideicomisos, y ya hablando un poquito tema técnico, pues yo creo que aquí el nivel lo permite. Es parte de. El reglamento técnico en cualquier otro fideicomiso comprende también los temas de lineamiento de pago, pero aquí el mandato de ley era diferente, porque el reglamento técnico lo refería al Ministerio de Medio Ambiente, o sea, le daba la capacidad al Ministerio, era una atribución del Ministerio de Medio Ambiente, aunque fue discutido en el Consejo, es bueno aclararlo, y fue sometido a discusión dentro del Consejo, y luego fue publicado y discutido entre toda la población, y los lineamientos de pago era una atribución del Consejo Directivo. Entonces ese proceso igualmente se completó y pudimos tener ambas piezas básicas para nuestra operatividad. En adición, también se presentó el Manual de Compras y Contrataciones del Fideicomiso, que fue otro documento que también conllevó un esfuerzo de discusión y de construcción de consenso. A mí lo que me ha quedado muy claro en este consejo, similar también a otros consejos en los que formo parte, es la disposición de todos los que forman parte del mismo de hacer las cosas bien, de hacer las cosas por el librito, de colaborar. O sea, en esos últimos documentos que mencionan, el de compra y contrataciones, recuerdo que lo trabajamos de manera bastante directa con los representantes de la Liga y de FEDOMU. O sea que creo que el interés general es que esto salga bien, porque esto es un proyecto país. Y el tema de la disposición final de residuos y el manejo de residuos, creo que ya con esta ley, como dijiste hace un ratito, finalmente vamos a poder comenzar a hablar de un antes y un después, porque creo que ya no podíamos esperar más, aunque es parte también de lo que quisiera que habláramos hoy. ¿Qué
¿qué has identificado? ¿Qué más te ha preocupado en estos ya casi 2 años que tienes en el puesto? Bueno, definitivamente la mayor preocupación siempre es el tema de los fondos, de la disponibilidad. Es un problema acumulado tan grande que cuando comenzamos a hacer cálculos bien conservadores, yo siempre decía, denme un número al equipo, le decía, denme un número de cuánto nos cuesta solucionar el problema. Y cuando tú vas adicionando y viendo lo intensivo en capital que es esta industria, eso me movió a preocupación porque es un reto verdaderamente grande. Es una industria que necesita una inversión en infraestructura significativa, mucho movimiento de tierra, muchos materiales costosos como las geomembranas y todo lo que es... Estamos hablando de los lugares ya de disposición final. En parte, pero también equipos pesados. Claro. Los equipos de recolección son extremadamente caros. O sea, cada paso de una gestión integral, hasta la contenerización, como decimos, o sea, el de tú crear una red en un distrito nacional de contenedores separados para que la gente, hasta eso es sumamente costoso. Eso es toda una logística. Toda una logística y además con todos los retos de los equipos que también... Al ver eso, hemos entendido un poco que el reto es bien grande, que no va a ser de la noche a la mañana. No, lamentablemente no puedo decirle que vamos a transformar. Pero fuimos aprendiendo de experiencia de otros países. Y yo, por ejemplo, incluso vino al país uno de los directores de residuos de Cataluña, que vivió este mismo proceso en el 90, en el 1990. La región de Cataluña tenía 1.100 vertederos a cielo abierto en toda la región. Solo Cataluña. Cataluña tiene una población similar. ¿Cuánto tenemos nosotros para referencia? Nosotros estamos en 240 oficiales y deben haber unos 60, digamos, informales. 60, 70. 300 y pico. Muy preocupante. Esa es nuestra preocupación. Pero para acabarte el cuento de la región Cataluña, de la experiencia, porque aprendiendo la experiencia de otros países uno puede avanzar un poquito más rápido. Él nos decía, mire, nosotros el primer sitio de disposición final bajo la nueva ley, que era del 90, nos tomó 6 años poder construirlo, aprobarlo, porque se estaba aprendiendo y hasta en Europa se estaba aprendiendo cómo estos manejos, buscando la técnica. Obvio, los plazos ahora pueden ser mucho menores porque ya estamos aprendiendo de esa realidad. Pero como te decía, o sea, cuando tú ves ese monstruo de 240 sitios de deposición final esparcidos en todo el territorio, donde casi el 60% de ellos de manera habitual se encienden. Estos son datos oficiales que levantó la JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa. Hizo un diagnóstico inicial en ocasión de aprobación de la ley. Tú dices, caramba, el reto es muy grande y muchos de ellos afectando cañadas, otros en áreas protegidas, otros cerca de la costa o demasiado cerca de poblaciones. O sea, es una situación con la que hemos convivido, que hemos tapado, es la oveja negra de la familia que nadie quiere hablar, pero que tenemos que enfrentarla. Y va a conllevar una inversión en recursos, como yo menciono, y una conciencia de la ciudadanía y hasta de los gobernantes de entender que esto es un servicio público que puede tener una participación privada, pero que conlleva una inversión como sociedad para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestro medio ambiente e incluso para evitar un mal universal o una lucha universal que es el calentamiento global. ¿Tú crees que el veamos 20% de las emisiones de República Dominicana vienen de estos vertederos? ¿Tú crees que veamos eso en nuestra generación? Porque estamos hablando de que también hay que motivar un cambio de hábitos, un cambio a nivel de educación, que de una manera u otra es donde inicia todo lo que termina en los vertederos, en los lugares de disposición final. No sé qué experiencia has visto en otros países también. Yo estoy convencido que sí. Yo creo que el nivel que ha ido tomando la población de conciencia de estos temas medioambientales no es casual. Lamentablemente, o no lamentablemente, nuestra generación, la tuya y la mía, quizá no pudo a tiempo asumir esos retos de una manera más definida, pero la que viene es sorprendentemente consciente a todos los niveles, no solo
Porque yo siempre digo, bueno, uno ve la experiencia de las escuelas privadas, las universidades privadas, pero comienza el tema a ser una semilla que se va germinando en todos los niveles de la sociedad. Y igualmente es un tema de mercado y de oportunidades. O sea, si seguimos con esta senda de crear las reglas claras de juego, con una planificación adicional, ya lo viviste y participaste, de sentarnos a hacer una programación del año, una planificación estratégica, presupuestos definidos, que son exigencias de lo que es, de lo que son los fideicomisos, porque una fiduciaria no te desembolsa un centavo si tú no estás dentro de una planificación. O sea, ese respeto al dinero ajeno, al dinero del pueblo, al dinero del contribuyente, que estamos empeñados en hacerlo, y que todos estamos, yo no conozco a nadie en ese consejo que no esté enfocado en eso, en la transparencia, en que eso va a traer una confianza para que la necesaria inversión privada entre el sector, y ya lo vamos viendo las manifestaciones de interés, y seguir esos procesos de cuando se hable de apertura de nuevos sitios, de ver las oportunidades, y también el apoyo de la normativa de medio ambiente. Si seguimos trabajando en eso, creo que en pocos años podremos haber superado gran parte del problema. Tenemos grandes retos. Quizás no los grandes, que tú sabes que esto es una industria que necesita grandes volúmenes para poder ser del interés de una alianza público-privada o de otro tipo de negocio del sector privado, pero hay comunidades de fronterizas en la montaña o simplemente aisladas que generan residuos igual y que hay que buscar una solución. Ahí es el componente que tenemos que entender, de que esto es caro, cuesta, pero hay que hacerlo. Y a nivel del sector industrial, de las empresas, ¿dónde tú ves esa participación? Y podemos dividir la pregunta en dos. Hay un tema de lo que son las inversiones que se requieren en los lugares de disposición final, pero es también ese seguimiento que deben dar aquellos que tienen productos que han sido priorizados en la misma ley de gestión de residuos sólidos y que tienen una responsabilidad extendida como productores, pero no solo productores, comercializadores e importadores. Eso no me cansaré de repetirlo, porque en el sector que tengo a bien representar, pues hay cierta preocupación, no por el dar cumplimiento a ese mandato legal, sino en que seamos los únicos que cumplamos con el mismo. Porque hay un tema de los comerciantes y los importadores que también estamos tratando en algunos espacios de involucrarlos y que sepan que hay una responsabilidad que recae sobre sus hombros. Entonces, vistas esas dos pinceladas, ¿cómo tú ves lo que es la participación del sector privado en la búsqueda de soluciones? Bueno, mira, el sector privado, como ya te mencionaba, a nivel, yo quiero, es una apreciación y creo que hemos logrado el consenso. Hemos tratado en este momento, en esta fase inicial, de priorizar un poco en la solución de la disposición final, no solo porque tú tienes un problema en el territorio bien grave, es que a la hora que tú comiences a operar esos sitios de disposición final de una manera organizada, que tú tengas una clasificación mecánica, aunque haya una parte manual por las realidades y costos del mercado, tú le estás permitiendo acceso a ese tipo de materia valorizable, de materiales valorizables, a toda una sociedad, a todo un grupo de empresarios. O sea, para que tú entiendas, aquí hay industrias de economía circular ya funcionando en República Dominicana. Yo la pasada hace 2 semanas estaba en Santo Domingo Este y conocí una empresa que utiliza botellas PET y plástico duro, lo que le llaman el plástico duro, para hacer sillas plásticas con material de vertedero, porque tú sabes que el material de vertedero se contamina como está aquí, pero lo estaba haciendo y y tiene una industria, o sea, es una zona franca establecida y que está operando. Igualmente, en la carretera Duarte hay otra que hace zafacones, o sea, hay una industria incipiente, pero todos los que yo he conversado que quieren comenzar me hablan de el steady supply. ¿Cómo yo logro, para yo hacer esta mantener inversión, ese flujo de... para yo hacer esta inversión, yo te puedo trabajar con PET, yo te puedo trabajar con materia no virgen, material no virgen, pero ¿cómo tú me garantizas que eso va a llegar a mi industria? Y después de yo hacer esta inversión, no llego porque el vertedero cerró o porque el mercado internacional subió y ya lo estaban exportando todo. O sea,
Entonces, cuando tú logres aprovechar mucho más, porque ahora mismo los porcentajes son relativamente bajos de lo que se está valorizando o lo que se está aprovechando, y en general, casi en su gran mayoría, es para exportación, o sea, para volverlo a exportar. Cuando tú comiences a tener esa oportunidad que dentro del mismo mercado local, las operadoras de sitio de disposición final puedan suplir la demanda a los locales, tú comienzas a desarrollar nuevas industrias que creo que será algo de muchas oportunidades en el futuro, no solo con el plástico, sino con los metales. Aquí los metales hay importantes metaleros que realizan importantes exportaciones, o sea, lo Sí, mismo. Y veo el ejemplo, a mí me encanta este ejemplo porque lo viví, es el tema de las baterías. Eh, correcto. Que es el uno de tema de los las baterías productos priorizados también en es la ley. priorizado, pero ya por responsabilidad extendida del productor, de las compañías matrices, o sea, de las marcas que se importan a República Dominicana, por un tema de sus legislaciones en sus países de origen, ese importador está obligado a que si importa 1,000 baterías al año, por decirte un número que no es real, pero que importa, está obligado a exportarle 1,000 baterías usadas a esa misma marca o certificarle que va a una fábrica Ujú. para lograr ese material. Y aquí hay una competencia voraz para las baterías usadas. Eso es el tipo de cosas que te crea una red de recolectores también de baterías usadas, y hay toda una pequeña industria con sus problemas como siempre. Bueno, que hay algunos que están importando y exportando ilegalmente, pero el mercado ya se ha creado y la necesidad se ha creado. Sí, nosotros también somos parte de NUBI, que es Nueva Vida para Claro. los Residuos, en donde el sector privado, a nivel de varias industrias que forman parte de la IRD, tienen ya 5 años de experiencia en lo que ha sido todo ese proceso, todo ese andamiaje que tú mencionas en lo que tiene que ver con el PET y de ver la manera en cómo eso se valoriza y se reutiliza. También estamos dando ya los pasos finales para lo que tiene que ver con NUBI, residuos de construcción y demolición, que de una manera u otra toca lo que acabas de mencionar, de lo de las varillas y los residuos de esos procesos, en donde también vamos a tratar de buscar una nueva vida para esos residuos. Igualmente, estamos ya trabajando con el BID, un proyecto también bajo la sombrilla de NUBI, para manejar los plásticos utilizados en productos peligrosos y también de buscar la forma de que eso pueda ser valorizado y encontrar una nueva vida, así mismo como se llama la iniciativa. Entonces ahí digamos que ya una parte importante del sector productivo ha entendido la necesidad, basándose también en los mandatos que pone la ley sobre sus hombros, de que tiene que involucrarse y buscar la manera de que esos residuos sean debidamente tratados. Sí, y no solo, como te digo, para mí es un tema prioritario lo del plástico, pero esto es tan complejo que yo digo, bueno, el plástico es muy importante, pero ¿qué vamos a hacer con la materia orgánica? Porque la materia orgánica te contamina el plástico y te baja el valor del plástico. Si logramos al menos separar la materia orgánica de lo demás valorizable, estamos dando un salto enorme a nivel de esa industria y de la demanda que tienen las diferentes industrias. Y ya estamos viendo aquí iniciativas, por ejemplo, en materia de compostaje, que es bien complejo el compostaje porque no se puede contaminar con otros tipos de materiales, pero a nivel de hotelería se están planteando proyectos serios, sobre todo para el compostaje de lo que es los desechos los desechos orgánicos de los árboles, la flor, o sea, comenzar a separar todo eso para poder comenzar a aprovecharlo, al menos como un tipo de fertilizante que no cumple con todos los requisitos, pero permite suplir algunas necesidades de cierto tipo de territorio. Pero conectar esos puntos para nosotros a largo plazo debe ser un rol muy importante tanto del Ministerio de Medio Ambiente como nosotros en el fideicomiso. Y utilizo el fideicomiso por eso mismo, o sea, porque por lo menos estamos todos los actores aquí. No tenemos solo un órgano rector, sino que podemos hacer ese enlace para comunicar eso, o sea, ese enlace para que el mensaje llegue a las autoridades y el mensaje llegue a los empresarios de cómo conectar toda esta industria. Porque, Mario,
tú sales al territorio y hay una cantidad de iniciativas pequeñas, grandes, privadas en esta materia que es sorprendente. Y te lanzo un reto y que soñemos un poquito como hemos soñado en la mesa y te invito a que tal vez este año o a principios del año que viene, o sea, hagamos algún tipo de feria conjuntamente el Fideicomiso, ARD, puede ser el CONEP, invitemos a todos esos posibles esas personas que están ya en la industria de la economía circular y todo, hacer una feria para que la gente, un Fitur de la basura, hagamos. Vamos arriba. Te lo invito y te tiro el reto aquí. Vamos arriba. Porque es sorprendente. En cada pueblo hay. Y si damos apoyo, y si el sector privado da ese apoyo a ese tipo a veces industria pequeña, mediana normalmente, puede ser muy transformador, porque a veces es que no hay el contacto, no saben que la silla de plástico, como te mencionaba, tal vez en Bávaro, el grupo Punta Cana necesita 100,000 sillas y puede hacer esta opción y es parte de su responsabilidad social, o sea, eso es muy interesante. Nosotros, por decirte, o sea, también venimos trabajando con varias comunidades que ya tenían proyectos de este tipo y lo que necesitan eso es poder darle la sostenibilidad y la asesoría para poder continúen siendo, como es el caso de Villa Fundación en Perave, que estamos trabajando conjuntamente con Grupo Punta Cana, que tú sabes que tiene un proyecto allá, y se está trabajando en el compostaje. No, me imagino conoces a Jake, sí. A Jake Kill es un apasionado de este tema y él está empeñado en poder lograr que estos proyectos de compostaje puedan salir a flote. ¿Y por qué? Porque la materia orgánica es lo más complicado de toda esta industria. O sea, que es la solución. O sea, el plástico tiene un valor, que a veces baja, a veces sube, pero tiene un valor y estoy confiado que con Nubi y con todo lo que se viene estructurando, en unos años podemos hablar de que no tengamos que estar importando tanta fibra virgen, o sea, comenzar esos porcentajes. Ahora mismo en el mundo ya el plomo virgen no se usa para baterías, ya eso está casi, eso, por eso te digo, podemos soñar porque se ha hecho anteriormente. Si lo hicimos con las baterías, perfectamente podemos hacerlo con el plástico y perfectamente podemos hacerlo con otro valorizador. Y hay mucho aprendizaje, o sea, como dije ahorita, el sector, por lo menos que está enfocado en PET, tiene 5 años trabajando el tema. Sí, y un altísimo conocimiento. Exacto, y han tratado de reflejar aquí, implementar aquí pues mejores prácticas de otros mercados. Pues, como tú bien mencionaste, en Barcelona, en Cataluña, pues desde el 90 van trabajando el tema. Nosotros quizás el camino sea un poquito más cuesta arriba, pero nos tome menos tiempo. Pero te comento algo, porque es bueno, a veces uno, por las experiencias, ¿verdad? Tú sabes cuánto se está aprovechando y se está clasificando, pero no aprovechando, clasificando, pero no es lo mismo. O sea, que se está clasificando en Barcelona ahora mismo un 50% de los residuos. Y la ha tomado desde el 1990 llegar a... Y ellos están felices, para ellos es una suma espectacular. Y tú sales a la calle y ves en Barcelona los contenedores separados y toda una organización, una logística. Es el 50% solamente. O sea, que a veces queremos creer que las cosas no... o sea, hay que tratar de hacer... Lo que tenemos que dar los pasos firmes y planificados y cometeremos errores. Seguro cometeremos errores porque todos los países lo han cometido. Pero yo 5 años no en esta industria no lo podemos ver como que es algo, estamos comenzando, todavía Nubi está en preprimario, en kinder. Así es, y tiene muchísimo por delante y mucha oportunidad de mejora también. Claro. Y por eso digamos que a nivel de directiva nos reunimos por lo menos cada 3 semanas para ir reencauzando un poco el barco. Pero hay otro punto que quería hablar contigo, Paino, y tiene que ver con, más allá de ese espacio formal en el que nos vemos en el ministerio con mucha frecuencia. cada 15 días, 3 semanas, eso es reuniones, pero de verdad que yo creo que no. Que trabaja, y los comités técnicos también. Sí, por favor, pero doy fe de eso. Y de verdad que los felicito a todos. Pero hay una parte que quizás no sea tan formal y es la que tiene que ver con ya los lugares que actualmente pues son botaderos a cielo abierto. Claro. Igual me he tomado, siguiendo tu ejemplo, me he tomado la oportunidad de visitar algunos, visitar también inversiones que el sector privado está haciendo a lo largo y ancho del país para enfrentar la problemática. Quisiera más o menos escuchar un poco de tu parte, qué se va a hacer respecto a esos botaderos y cuál es la planificación del fideicomiso respecto al tema. Mira lo que nosotros hicimos y fue como parte de los acuerdos que fuimos trabajando. Hay una pieza muy importante que, si Dios lo permite,
la tendremos, digamos, mediado de este año, tal vez tercer cuatrimestre, que es el Plan GIR, que es el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es una herramienta básica, estipulada en la ley, o sea, creada en la ley, que se debe originar de las sugerencias y recomendaciones que hace el SINGIR, que es el Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos. El SINGIR, ahí confluyen una serie de instituciones, todas vinculadas obviamente al tema de residuos sólidos, y ese es el documento que debe generar el Ministerio de Medio Ambiente con esa sugerencia del SINGIR, que debe decirnos a gran modo hacia dónde debe ir el sector en los próximos 10 años. Sobre todo la parte logística de estaciones de transferencia, de esto, de todo lo que es también las estrategias de responsabilidad extendida, etcétera. O sea, debe cubrir todo lo que es la gestión integral de los residuos sólidos. Pero es un documento que se viene trabajando con apoyo de la Unión Europea, o sea, a nivel de medio ambiente. Pero nosotros, además de estructurar lo que veníamos haciendo, de darle la estructura legal necesaria al fideicomiso, también se fue identificando una serie de necesidades básicas o elementales que tenían que ir enfrentándose. Y además el ministerio nos había ya dado el go, porque es otra disposición que hay en la ley, que es lo que es los planes de regularización. Una de las disposiciones de la ley es que tratar de que sitios que ya son sitios de disposición, o sea, que ya están impactados, sean regularizados y puedan ya operar bajo los criterios de la ley. Sean remediados la parte ya afectada y que la operación a futuro sea bajo la ley. Y lo vemos como muy importante porque todos queremos rellenos sanitarios, todos queremos plantas de valorización moderna, pero no en el patio de mi casa. O sea, no lo quiero cerca. Tú me la pones en un sitio que no la vea, porque aún con los estándares que pueda tener de manejo, etcétera. Entonces, creo que fue muy sabio el legislador en esa parte de tratar de, por lo menos, en las zonas que se pueda ir mejorando. Con ese ejercicio, en el mes de octubre, noviembre del año 2021, el Ministerio de Medio Ambiente emitió lo que eran las directrices del Plan Nacional de Regularización de Sitios de Disposición Final existentes. Y se identificaron 30 sitios de disposición final que podían ser objeto de cierre o de remediación y de regularización. El ministerio, los criterios utilizados para poder identificar esos sitios eran proyectos que ya se habían hecho algún tipo de mejora de infraestructura, o sea, se había comenzado algún tipo de proceso. Igual, alto nivel de impacto ambiental, zonas turísticas, o que se encontraban en territorios que exponían grandes densidades de población o que afectaban fuentes acuíferas. E identificó los 30 primeros. La disposición era que se hiciera en 24 meses. Damos contra el tiempo, es una realidad. Que se cumplen ahora a fin de año. Se cumplirían a final de año, pero hemos comenzado, que es lo importante. En esa discusión, ya a nivel del fideicomiso, lo que le hemos dado apoyo a esas municipalidades que han presentado sus planes de regularización con un orden de una prioridad, el primero que haya presentado, o sea, lo que haya, y con las prioridades identificadas. Entonces, teníamos casos como el de Dajabón y Baní, en la provincia de Peravia, que ambos eran proyectos que estaban con, digamos, un 50-60% en el caso de Dajabón, un 40% de Baní en construcción. Hay que darle continuidad a las obras, no importa la autoridad que lo hiciera, porque es dinero del pueblo que ya se ha invertido. Entonces, priorizamos ese tipo y comenzamos a trabajar con las municipalidades para poder hacer esos planes. Igualmente, sitios sensibles. Moca, el caso de Moca es muy dramático porque está en medio del pueblo. O sea, tú tienes un vertedero en medio del pueblo. Y ese cierre técnico está planificado. Ese cierre técnico está planificado. También Tamboril, el cierre técnico de San Francisco de Macorís. ¿Por qué podemos hacer cierre técnico? Y es el círculo virtuoso en que comenzamos a caer cuando estos sitios de disposición final se van creando. Y obvio, muy importante, Santo Domingo Este, que hay una estación de transferencia en Cancino, que es un reclamo
de años, que está justo al lado, justo en el borde del río Sama, y no es una estación de transferencia, sino es un vertedero. Y cada vez que llueve, toda esa basura baja al río Sama y termina en nuestras costas. O sea, es un tema de emergencia, afecta más de 1 millón de habitantes, es una zona densamente poblada, en el medio está ese vertedero, mal llamado estación de transferencia. Eso fue lo que se identificó a nivel de consejo que priorizáramos en ese momento. Por orden del consejo directivo, se dio el mandato de que se contrataran todos los estudios, todos los diseños, ya fueron licitados y contratados, y ya estamos en la fase de que hemos venido recibiendo ya los estudios finales. Los más sencillos, digamos, a nivel técnico, ya sí fueron recibidos y, por ejemplo, para darte plazos, porque a la gente le gusta, dime, pero dame resultados. Bueno, ya Tamboril, nosotros ya recibimos todas las propuestas de los oferentes en los procesos públicos que hemos llevado. Tanto Tamboril, Dajabón cierre y Dajabón terminación de relleno. Okay. Ya esos 3 procesos se han recibido todos los sobres. Lo interesante y positivo, o sea, que hemos visto es que, por ejemplo, en el proceso de relleno de San Mauricio se recibieron 7, participaron 7 oferentes. Es una industria bien complicada porque no todo el mundo, aquí no hay tradición de eso, o sea, pero de las cuales 4 fueron oferentes de consorcio con empresas internacionales. A pesar de ser un proyecto pequeño, mostrar ese interés incluso de empresas internacionales con vasta experiencia, a mí me llena mucho de esperanza, porque lo que queremos es abrir el abanico a la mayor cantidad de participantes y que esa experiencia del extranjero venga aquí para que los trabajos que vayamos a hacer sean de la mejor calidad. Que no partan de cero, ya hay una experiencia adquirida en ese otro mercado. Entonces estamos hablando que ahora en el mes de marzo ya arrancamos los trabajos de esos 3 proyectos. Tanto Tamboril y Dajabón cierre técnico y Dajabón el relleno sanitario. Ya se inicia, firma contrato y se inicia la construcción. Tamboril es una obra pequeña de unos 75 a 90 días, o sea que estaríamos hablando mayo, junio entregando. Igual Dajabón es más pequeña todavía porque ya la obra de ingeniería se hizo. Es todo lo que es la geomembrana y el manejo de los lixiviados, lo que queda pendiente y un tema de caminos internos. Es una obra de 60 días que pudiéramos estar hablando también para esos meses de mayo, junio y julio. Terminado. Y el cierre técnico de un vertedero de Dajabón que cuando tú ves las imágenes se prende todas las mañanas y ese está también en la ciudad y la comunidad la queja es que se levanta todos los días con el humo del vertedero. Eso es importante, de que el fideicomiso, más allá de todo este trabajo del andamiaje interno que ha venido ejecutando desde mediados del 2021, pues que pueda ir también mostrando resultados y que se vayan dando respuestas también a estos reclamos de la población, como tú mencionas. Sí. Una pregunta, en el caso de Tamboril, los residuos que antes terminaban ahí, ¿a dónde lo van a llevar ahora? Sí, ahí era lo que te decía del círculo virtuoso. Y te lo voy a explicar con Tamboril, pero te lo puedo explicar en cada uno de lo que hemos ido identificando. Tamboril tiene la particularidad de que ahora con la circunvalación que tiene de Santiago permite, a nivel de logística, poder verter en las facilidades de Silpen en Santiago. En Rafey. Eso donde ya por unos años ha venido operando esa empresa y ya viene haciendo clasificación de residuos con una planta clasificadora y también el manejo controlado del relleno. Que hace mucho que no hay incendios en Rafey. Más de 6 años no ha habido situaciones. Porque desde que tú le das el tratamiento que le tienes que dar a los residuos, los incendios van a ser la excepción. O sea, puede pasar en un relleno, pero es muy excepcional. Entonces, por eso podemos hacer Tamboril y Moca. Porque tenemos una opción. Pero al momento que terminemos Dajabón y tengamos una Dajabón, perfectamente puede ser la próxima decisión del fideicomiso. Hablar de Manzanillo, que está dentro de un área protegida. Es un vertedero pequeñito, pero hay que darle el sitio donde verter. Manzanillo. Sobre todo con ese desarrollo que se espera también por allá. Hay que ir trabajando esta parte también. Claro, ahora es mínimo. Es algo, o sea, es 8 toneladas. Eso en la industria no es nada, pero está dentro de un área protegida. Por eso la sensibilidad y el mandato fue directo cuando el presidente vio eso. O sea, él quedó sumamente impactado de que dentro de un área protegida esté pasando eso por años. Pero también Montecristi. Pero no olvidemos Loma de Cabrera del otro lado. O sea, cuando tú vas sumando, cuando tú tienes ya una facilidad de calidad,
tú puedes impactar 9, 8 municipios. Te doy el ejemplo de lo que va a pasar en San Francisco de Macorís, por ejemplo. Ahí la familia Risec y la familia Villanueva están desarrollando una planta de valorización que fue inaugurada por el presidente. El primer Picasso fue en enero del año pasado. Ya va bien, digamos, un proyecto bien avanzado. Esa planta de valorización, sin lugar a equivocarme, va a ser la más moderna de Centroamérica y el Caribe. O sea, lo que se va a hacer ahí a nivel de manejo de residuos va a ser algo que tendremos que hacer gira de estudiantes de todo el país. ¿Qué espacio temporal tiene esa inversión? Estamos hablando de que ¿en qué fecha estaría, digamos? Mira, ellos me prometen que junio o julio del año, pero si viene en septiembre y lo terminan como van terminándolo bien, yo lo espero. O sea, es una gran obra. Y te digo una gran obra porque, y lo hablábamos en el consejo pasado, aquí estamos hablando de poder valorizar más del 50% de los residuos. Te había dicho que el estándar más alto es superior al 10%. ¿Por qué? Porque en adición a la valorización de las materias como plástico y metales y vidrios y cartones que normalmente se valorizan, se separan y se pueden aprovechar, ellos van a hacer CDR, que es combustible derivado de residuos. Que pueden utilizar las cementeras. Y ahí comienza. Ahí sigue el círculo. Todo el círculo. Ahí sigue. Y tú puedes valorizar todo eso. Esa es la parte de coprocesamiento que está en la ley. Efectivamente, eso es una realidad en República Dominicana. Y si Dios lo permite, nos tomará un tiempo lograr afinar todo, pero eso es, digamos, el paso necesario para ya nosotros comenzar a hablar ya de temas de segundo nivel, no necesitamos tanto relleno, sino que debemos enfocar esto. Pero ellos lo están haciendo y va a ser algo que va a ir que ven. Hay luz al final del túnel, entonces. Totalmente, yo estoy lleno de esperanza. Y totalmente. Ojalá poder terminar este intercambio con una nota de esperanza también respecto a Duquesa. Sí. Que es, digamos, que el reclamo que tenemos los capitaleños. Sí. Y yo que estuve por allá en diciembre, también porque me gusta, sobre todo en el consejo, como hay tantos expertos ahí, al momento en que hablan de un tema, uno tratar de entender lo que están hablando. Sí. Y tomé la decisión de ir y de verdad que quedé impactado de todo lo que vi ahí. Desde el intentar llegar, o sea, el acceso, el imaginarme el trayecto que tienen que hacer los camiones, ¿verdad? Para poder llegar y disponer de los residuos. Eso fue todo una travesía. Entonces, y lo siento mucho por tu vehículo. Bueno, duró varias semanas. Pero llegamos, gracias a Dios. El olor y que se queda, tú lo llevas, lo sí, lavas 3 veces como quieras. Todas las advertencias tomamos nota y nos manejamos para evitar situaciones problemáticas. Sí. Pero, ¿qué puedes decir ya a nivel de fideicomiso respecto a Duquesa? Sabiendo que es un pasivo ambiental impresionante, heredado a través de décadas, ¿cómo podemos terminar esta conversación de una manera positiva? Mira, Duquesa, la verdad es que es el gran reto de este sector. Hablar de 5,000 toneladas en un sitio de disposición final diarias, no estamos hablando de mucho. Quizás en Latinoamérica pueden haber 2 o 3 más de este nivel. Es un problema, como tú dices, con un pasivo ambiental que ha venido siendo acumulado por años. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Tú sabes que Duquesa tiene una condición legal especial. Así es. Que por el momento se mantiene. Habrá que tomar la decisión a futuro, pero que es operado por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, el Ministerio de Salud Pública y encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente. La administración, porque fue bajo una sentencia judicial por un caso de un litigio que todavía se está conociendo a nivel de arbitraje internacional. Uh-huh. Eso complica aún más el tema, pero lo positivo, digamos, que estoy viendo es que yo no había visto un ministro de Medio Ambiente más comprometido con este tema. El ministro estaba el sábado, pero él ha ido más de 8 veces a Duquesa. Y te puedo decir, estábamos hoy, te puedo decir hoy y sin ningún tipo de agenda, decir que estábamos con el presidente y él llegó con sus planos de Duquesa de las obras que se están haciendo. O sea, él lo ha asumido como uno de los grandes retos del Ministerio de Medio Ambiente. Hay un financiamiento que ya fue aprobado por el Consejo del BID para poder hacer todas las labores de cierre, remediación
y de operación, o sea, los cierres de los vertederos y más de uno de este tipo, no un cierre que tú puedes llegar, cerrar la puerta, imposible. O sea, un cierre de este nivel te puede tomar 4 o 5 años, pero tú vas remediando zonas y ya ese financiamiento fue aprobado por el Consejo del BID. Falta, porque es un conjunto con la YAICA, falta ser aprobado con la YAICA, pero ya se ha hecho un levantamiento inicial. Ellos hicieron unas recomendaciones iniciales, no quiero dar la premisa del ministro, pero ya se están haciendo trabajos de cara a eso. Lo positivo es que llevamos un buen récord de que tenemos 3 años que no se ha vuelto a prender Duquesa. Es importante. Por lo menos esto. Es importante. Ahora él está enfocado en el manejo de los lixiviados, de los avances, en por lo menos ir controlando el tema de los lixiviados, que lamentablemente bajo las condiciones en que están, llegan al río Isabela ahora mismo. Y de ahí a Los Ama. Y de ahí a Los Ama. Y después el cierre de áreas, ir trabajando el cierre de áreas. No te garantizo que va a ser una solución de la noche a la mañana. Hay que ser realista y hay que hablar a la población claramente. La complejidad que hay en Duquesa no se soluciona tan sencillamente, porque le da servicio a casi el 50% de la población, porque es a todo el Gran Santo Domingo, no es solo el Distrito Nacional. Y buscar opciones va a tomar eso mismo, de sentarnos en la mesa, buscar decisiones hasta políticas que tengan que tomarse, porque el que mueva un relleno y lo ponga en otro sitio fuera se vuelve enemigo toda la población. O sea, tiene que haber un consenso. Yo creo que iniciativas como la de Higüey, que ya es la de Vermont, la de la otra banda, que permitan ir a ver, lo sé por tu experiencia y todo el que ha ido a ver, caramba, es que esto es un relleno, o sea, entender lo que es un relleno bien manejado, no, pero es que esto es otra cosa, o sea, es que, y cuando tengamos San Francisco, para que la gente entenderá mejor y lo demandará aún más ese tipo de operación. Pero se está trabajando y van a haber resultados al corto plazo significativos, o sea, se están trabajando, como te digo, en el manejo de recibe, pero no quiero decir tanta cosa porque es el ministro. Vamos a lograr que el ministro venga y hable de eso. Que te va a durar los 30 minutos hablando de educación. Eso está en planes, pero quizás agradecerte que hayamos podido concluir este intercambio de una manera positiva, optimista, reiterar que cuentas con la Asociación de Industria de República Dominicana para, de la mano con ustedes en el fideicomiso, pues ir dando cumplimiento a todos estos mandatos de la ley. Y quizás debía advertírtelo antes de iniciar. No te vamos a dejar ir sin que, en una palabra, menciones o compartas lo que tú entiendas caracteriza al sector industrial dominicano. Puede estar vinculado a todo esto que hemos hablado aquí en el día de hoy, o a tu experiencia de más de 20 años siendo consultor y asesor de me la pusiste empresas. fácil. Me la pusiste fácil. Adelante. A nivel privado he estado vinculado también con las diferentes industrias, pero me la pusiste bien fácil. Resiliencia. Ese es el sector industrial. Por eso lo respeto tanto. Es el que yo conozco. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo. Tienen una capacidad de aguante que yo a veces me sorprendo, porque es mucho más fácil ser importador y traer un furgón y pelear con aduana que fajarse a hacer industria aquí, a hacer mano de obra. Yo soy un abanderado de los sectores de trabajo de este país y no sonando trujillita de que mi gente son la gente de trabajo, pero sí. O sea, la verdad que yo creo mucho en el sector privado como un elemento generador de cambio, de desarrollo, y definitivamente este país necesita de políticos serios, pero también necesita de muchos más emprendedores, de muchos más industriales para poder lograr el soñado progreso. Así mismo, de gente que confíe en su país y gente que confíe en lo hecho en República Dominicana. Así que, Paino, muchísimas gracias por tu tiempo. Un verdadero honor tenerte por acá. Un abogado, un colega, un amigo. Basurólogo. Así, un amigo que realmente que sí. Doy constancia de que tiene un gran reto sobre sus hombros, pero que no tiene ningún tipo de temor en enfrentarlo y cumplirlo. Así que muchas gracias por tu compañía hoy. Bueno, gracias por la payola. Un abrazo.